Capítulo 1. Los géneros discursivos. Nuestro interés en los discursivos escritos surge al constatar que en un contexto como el académico observamos unos escritos que discursivamente se desarrollan y evolucionan en un continuum que puede ir desde la explicación a la exposición o a la argumentación, que a su vez presentan diversas modalidades escritas según el propósito y el contexto en el que son elaborados. Dicha situación nos conduce a una problemática en el momento que intentamos aproximarnos a un tipo de texto concreto con unas características definidas y determinadas. Ante esta disyuntiva clasificatoria hemos optado por la noción del género, puesto que ésta responde a una necesidad social, que es el resultado de las interacciones discursivas que se producen en situaciones académicas y que tienen sus raíces, unas directas, otras directas, unas indirectas, en los usos sociales del lenguaje. La revisión del concepto de género a partir de dos referentes, Bakhtin y Miller, de numerosos autores que posteriormente han tratado el tema, orientó el trabajo a las indagaciones de las situaciones de escritura académica, más que al análisis de los textos académicos y su enseñanza. 1.1. Autores representativos. Mikhail Bakhtin. La noción de género discursivos tiene su inspiración más influyente en los estudios y en las ideas de Bakhtin, autor ruso que ya en los años 20 ofrecía una visión pragmática de los géneros con un fuerte componente social e histórico. Una mirada en profundidad que se deduce del trabajo de este autor y que coincide con la nueva retórica que es los géneros, con mucho más flexibles y libres que los modelos lingüísticos gramaticales y por consiguiente más creativos. Las ideas de Bakhtin, precursoras en la comprensión del lenguaje como una entidad de uso, han suscitado una vigorosa reflexión del lenguaje como un fenómeno eminentemente social que adquiere mediante la experiencia y en forma consciente a través de enunciados que constituye géneros variados. Al respecto señala Bakhtin, cada enunciado separado es por supuesto individual, pero cada esfera de uso de la lengua elabora sus tipos relativamente estables de enunciados, a lo que denominamos género discursivo. El mismo Bakhtin introduce la idea de que las diversas esferas de la actividad humana son generadas de enunciados que conforman un repertorio de géneros, los cuales tendrían una naturaleza infinita, recursiva y creativa en la relación del hablante y del lenguaje. Aun cuando los discursos individuales se presentan diferentes en su expresión, aparecen en ellos una serie de elementos comunes que permitirán un análisis de las interacciones comunicativas. Según diversas investigaciones realizadas en la relación al comportamiento discursivo, parece que existen ciertas constantes en dichos comportamientos susceptibles de ser estudiadas como características de género. Bakhtin señala que la voluntad discursiva del hablante se realiza ante todo en la efección de un género discursivo determinado. Estima que nos expresamos únicamente mediante determinados géneros discursivos. Todos nuestros enunciados poseen unas formas típicas relativamente estables que se posibilitan la estructuración total del texto y que en la práctica lo utilizamos con seguridad y destreza, aunque podemos no saber nada de su existencia. Este autor plantea que la elección de un género discursivo se define por la especificidad de una esfera discursiva dada, por las consideraciones del tema, por la situación concreta de la comunicación discursiva y por los participantes de la comunicación, es decir, que la variedad de los géneros discursivos se determinan por los temas, la estructura interna, el registro utilizado y la relativa estabilidad de todo ello. La intención discursiva del hablante se forma y se desarrolla dentro de una forma genérica determinada, señala Bakhtin, ya que si no existieran los géneros discursivos, si no los domináramos, si tuviéramos que irlos creando cada vez dentro del proceso discursivo
libremente y por primera vez cada enunciado, la comunicación habría sido casi imposible. Bakhtin distingue dos tipos de géneros: los primarios o simples y los secundarios o complejos, derivados de los primeros producto de la elaboración intelectual. Ambos tipos de géneros son importantes porque se interrelacionan. En los géneros primarios existe una clara visión de la situación, el propósito y la relación de los participantes en la selección de ellos funcionales, propios de un género de un hecho comunicativo. Estos géneros primarios entran a formar parte de los géneros complejos y se transforma dentro de ellos, alejándose de la realidad para lograr un grado mayor de abstracción. Deducimos que al paso de un género primario a un género secundario implica una mayor abstracción. En términos de Thoreau, los géneros son las institucionalizaciones de las formas discursivas a través de las cuales se comunican en la sociedad en la que son vigentes. También indica este autor que determinadas propiedades discursivas son recurrentes en determinados ámbitos de uso y que la codificación de estas propiedades constituye un género. Los textos individuales se perciben en relación con la norma que constituye en esta codificación. Por esto funcionan como un horizonte de perspectivas para los lectores, como modelo de escritura para los autores. Al respecto, Adam 1999, basándose en los estudios de Bakhtin, sostiene a nivel de hipótesis que el carácter normado de los géneros no impide la variación, sino lo que hace posible la interacción verbal. Los géneros, al igual que la lengua, son convenciones ubicadas entre dos principios complementarios y contradictorios, según Adam. Un principio centrípeto de identidad gobernado por reglas y otro contrífugo de diferente dirigido a la innovación y desplazamiento de las reglas. Así pues, según este autor, los textos se realizan siguiendo prototipos genéricos cuyo factor principal de innovación se encuentra ligado a cada acto de enunciación. En relación con el tema de investigación que nos ocupa, destacamos dos ideas de la obra de Bakhtin: que el uso de los géneros no implica hacer conscientes de ellos. Los hablantes los emplean en práctica con seguridad y destreza, pero teóricamente podemos no saber nada de su existencia. En este sentido, agrega el autor que dentro de la práctica libre y desenvuelta, moldeamos nuestro discurso de acuerdo con determinadas formas genéricas, a veces con características del cliché, a veces con más ágiles, prácticas y creativas. En términos generales, existiría un conocimiento intuitivo, producto del bagaje que sostiene y valora y conoce una comunidad discursiva determinada y por lo cual orienta su producción discursiva. De este modo, el autor ruso señala de que el modo del hablante aprende incorporan elementos del discurso que provienen de las palabras de otros. Nuestro discurso, o sea, todos nuestros enunciados influyentes, obras literarias, están llenas de palabras ajenas de diferentes grados de alteridad o de asimilación, de diferentes grados de concientización y de manifestación. Las palabras ajenas aportan su propia expresividad, su tono apreciativo que se asimila, que se elabora, se recentúa por nosotros. Con estos se produciría una suerte de polifonía y por consiguiente una intertextualidad discursiva. Caroline Miller. Más recientemente, la noción de género ha sido desarrollada en Estados Unidos a partir de los estudios realizados por Caroline Miller, 1984, desde la nueva retórica
En dicha área se pone especial atención en los aspectos sociotextuales del género y la acción particular que se realiza. Paltrick, 1997. El acento de esta revitalizada visión del género se centra en las situaciones que son socialmente interpretadas como recurrentes en el contexto determinado. Friedman, 1995. Carolyn Miller, en 1984, publicó un artículo titulado Género como acción social en el 20º centenario de la teoría retórica con el propósito de redefinir este concepto. Como veremos posteriormente, diversos autores abordaron la tradicional definición de género como texto tipo para señalar las similitudes extratextuales de la audiencia, la situación retórica o las modalidades de razonamiento. Según Friedman y Matt White, 1994, el objetivo de Miller fue desarrollar una definición en la cual subsumir e incluir todas esas dimensiones incorporando las regularidades textuales. Dispuso de todos estos elementos a través de la noción de acción, como la cual podría abarcar formar y contenido hacia como también el motivo y el contexto. Para esta investigadora, la acción implica situación y motivo. Sobre el tema, Bixter, 1968, define como la situación un complejo de personas, eventos, objetos y relaciones que presentan exigencias que se aminoran a través del discurso. Miller, 1984, página 152. Miller redefine los planteamientos de Bixter, 1968, sobre la exigencia y la visualizada como interpretaciones más que como circunstancias, y las acciones reflejan la interpretación social de los eventos. Para Miller, 1984, los géneros son vistos como respuestas retóricas a exigencias recurrentes, en oposición a lo que señalaba Bixter, 1968. Esta autora insiste en que las situaciones y sus exigencias inherentes no son la realidad objetiva, sino resultados de la interpretación social compartida. Y enfatiza que en el centro de la acción se encuentra el proceso de interpretación y de la significación, es decir, el sentido que la comunidad asigna a la acción. Concordante con la teoría implica que poseen los individuos como parte de su acervo histórico en una comunidad discursiva. Friedman, en 1990, destaca como eje central de la argumentación de Miller, 1984, que la esencia del género es la acción social manifestada en sí misma en las regularidades del texto, tanto en la sustancia como en la forma, y su particular función manifestada en las regularidades del texto. Según este autor, en definida sustancia y en forma están jerárquicamente interrelacionadas. Entonces, la forma en otro nivel implica la sustancia y en su fusión contribuye a la acción. En este punto nos parece plausible la postura de encontrar implicada en la acción las formas genéricas de un discurso que obedezca a situaciones recurrentes. No obstante, faltaría en esta propuesta una mayor énfasis en la forma de la actuación de los participantes de la situación retórica, a nivel de procedimientos, de modo que se derivan ciertas recurrencias discursivas. En relación con los fines del hablante, Miller, 1984, da luces sobre este punto de reflexión, estableciendo la distinción entre el propósito retórico y la atención del escritor, porque considera que el escritor orador puede fingir estar mal informado u obrar diferente a lo que la situación convencionalmente propiciaria. Friedman y Matt White, en 1984,
señalan que la distinción entre intención y propósito es importante a la hora de entender la diferencia entre los actores que se están en escena y los papeles sociales que tienen que adaptar para actuar adecuadamente. Según estos autores, el papel social que asumiría el sujeto dependería de la situación y del género. Miller, 1984. En un afán por profundizar en la clarificación del concepto de género, sostiene que se debería buscar explicar el conocimiento de la práctica teórica. Crea, en página 85, como un reflejo de la experiencia retórica de las personas quienes crean e interpretan el discurso. Página 152. La revisión flexible y heterogénea de los géneros discursivos introducen en la investigación sobre las actividades de la escritura y concretamente en nuestro trabajo sobre la escritura en entornos académicos, un punto de vista que permite superar la visión transmisiva de los textos académicos entendidos de manera cerrada y rígida. La investigación implica que toma como referentes importantes la concepción baktiana de género discursivo, nos lleva al análisis de la diversidad de géneros que se interrelacionan en el proceso de escritura y a los procesos por los cuales se generan los textos. En ese sentido, estudiaremos los procesos a través de los cuales los estudiantes aprenden los contenidos que los textos vinculan y aprenden a ser partícipes de una comunidad discursiva. Charles Baxterman. Baxterman en 1988 se sitúa entre la tradición retórica de los estudios del género y la fenomenología de la vida cotidiana de Schott, 1967, a través del concepto de las identificaciones sociales, la conexión entre formas socialmente evolucionadas, socialmente reconocidas, y la creación individual del sentido y la autoexpresión permite la unión entre las aproximaciones formales al lenguaje y a la larga tradición expresiva de los estudios de composición. Podemos reconocer de manera más clara que uno aprende a expresarse en circunstancias particulares, en campos sociales particulares, a través de formas sociales reconocibles. Esta tradición norteamericana de los estudios de género ha desarrollado los medios para considerar la emergencia y las transformaciones de las formas textuales, los roles y sociales de las interacciones mediáticas. A través de estas formas sociales, los supuestos ideológicos, epistemológicos y comunicativos realizados en esta forma forman los procesos de lectura y escritura asociados con géneros particulares, los recursos persuasivos de los distintos géneros y de géneros mixtos. Wasserman, 1988-1994. Russell y Wasserman en el 2003 indican que las conexiones entre la teoría sociocognitiva vygotskiana y la teoría del género han estado implícitas en casi todo el trabajo de la perspectiva de la teoría de género norteamericana, aunque no sienten destacada en primer plano. El mismo autor, desde una visión sociocognitiva del género vinculada con la teoría de la actividad considerada, lo que proporciona estabilidad comunicativa es el género en sí mismo, sino el que el sistema de actividades del cual es parte integrada. Wasserman, 1988 y 1994. 1.2. Tendencias y disciplinas en entorno de los estudios de género. La teoría de los actos de habla. Desde la filosofía del lenguaje proviene la teoría de los actos de habla, basada en la obra de John Austin, 2003. Cómo hacer cosas con palabras, que manifiesta que los actos de habla son acciones sociales y que tanto como monólogo como un diálogo forman parte de una interacción comunicativa en un contexto determinado, el cual influirá en el valor de enunciados. Friedman y Mattway en 1994
destacan dos aspectos de la obra de Austin. Primero, que el lenguaje y especialmente los enunciados son formas de actuar en el mundo, y segundo, que para los enunciados sean comprendidos en la acción, el contexto debe ser tomado en cuenta para entender de qué manera es comprendido por los participantes. El contexto y la comprensión de los participantes de este contexto define el significado o los posibles significados de los enunciados. Las construcciones sociales en la realidad. Un hito importante para los estudios de las ciencias sociales fue la publicación de The Study in Scientific Revolution de Thomas Clubb en 1986, de la cual Friedman y Matway en 1994 ponen de relieve la tesis propuesta por autor de cómo las teorías científicas son sociales y retóricamente construidas y mantenidas, desde que diversos trabajos en sociología y retórica se han interesado en cómo los científicos y otras comunidades construyen las representaciones de la realidad y el rol en que tienen los géneros específicos en la interpretación, mantenimiento y actualización de las versiones. La filosofía y la argumentación. Otra aproximación filosófica que se da un importante input a las perspectivas de género es el trabajo de Stephen Thomson 2003 y sus colaboradores sobre la naturaleza del argumento. Los análisis sobre la lógica de las disciplinas y las comunidades discursivas subyacen a muchas de las ideas actuales de género, aun cuando se trata de estudios que Thomson desarrolló desde los años 50. Esta autora ha destacado que los patrones de los que se considera persuasivo varían de comunidad en comunidad, es decir, que cada contexto específico implica un papel diferente e involucra las reglas fundamentales de lo que contará como persuasivo. Las investigaciones sobre escrituras de las diferentes disciplinas han empleado el modelo de Thomson, que define las estrategias genéricas en Friedman 1990. El aprendizaje contextualizado. Para algunos pensadores claves en este campo, que debe mucho a la escuela rusa, específicamente a la teoría de la actividad humana, el aprendizaje y el conocimiento social, no en el sentido resignado, sino en el sentido más amplio posible. Se considera que el aprendizaje y el conocimiento como actividades van más allá de la mente del individuo específico que está implicado. Tal como Bateson en 1998 sostuvo, los límites de un mismo se pueden ampliar utilizando herramientas. Los estudiosos de este campo, al que a veces se conoce como cognición socialmente distribuida, reconocen que los significados se crean intersocialmente y que están típicamente mediados a través de signos semióticos interpretados culturalmente como la lengua. Friedman 1995. En esta misma línea sobre el rasgo social del lenguaje, Mercer 2001 comenta: el lenguaje nos ofrece un medio para pensar juntos, para crear conjuntamente conocimientos y comprensión. En la página 33. De esta manera, el lenguaje nos permite formar redes intelectuales que propician la comprensión de la experiencia y la resolución de los problemas colectivamente. Este autor, considerando las investigaciones de diversas disciplinas, fleja vincular el pensamiento, el lenguaje y la actividad social, inspirados en los postulados vygotskianos. Indica que los niños, cuando aprenden una lengua, lo hacen de manera similar a como aprenden a otros instrumentos, es decir, incorporados a la actividad que se realiza e interrelacionándose con un experto de quien se recibe ayuda o a quien se observa, y en algunos casos experimentando ellos mismos. En síntesis, y a la luz de las diversas teorías, suponemos que en los ámbitos educativos se desarrollan
formas de enseñanza influidas por diversos factores como la pertenencia generacional, la formación recibida de los profesores, su concepción de la enseñanza. Brockman 2002, es decir, el elemento del contexto histórico que influiría en la gestión, desarrollo y adquisición de un tipo de género. Es probable que aventuar un planteamiento de este tipo sea prematuro y se requiera de un estudio diacrónico de los géneros que permitiese observar cómo las representaciones que sustentan una sociedad se hacen palpables en los discursos y específicamente en la producción de los géneros discursivos. Entre las disciplinas interesadas de los estudios de género, muchas de las aproximaciones a la descripción y definición de género se traslapan y otras definen en su enfoque. En esa revisión, basada en los estudios de Patrick 1997, se recorre la aportación de los autores más significativos en la elaboración de género. Representamos la perspectiva desde tres disciplinas como la lingüística antropológica y la etnografía del habla y la sociológica del lenguaje como un fuerte componente social basado fundamentalmente en las ideas de Bakhtin en 2002 y Malinowski 1967 y también las ideas de Swales 1990 desde la lingüística aplicada cuyo acento se pone especialmente en el lenguaje. De este modo tendremos diversas perspectivas de un mismo fenómeno como los géneros discursivos. La lingüística antropológica. Desde la lingüística antropológica, los estudios iniciales provienen de un corpus centrado en el examen de los géneros verbales en comunidades indígenas en Norteamérica, con autores pioneros como Powell y Boas. En la aproximación que se hace a la lingüística antropológica del audio de los géneros verbales resulta influyente en el trabajo de Malinowski 1967, con su enfoque sobre el significado considerando en términos pragmáticos y situaciones. En este particular análisis no se privilegian los aspectos lingüísticos o textuales, como señala Hanks en 1987, sino que el foco se pone en la actuación, el estilo, el evento y la descripción. En particular, los investigadores en esta orientación examinan cómo el lenguaje se desarrolla en la actuación como un tipo de práctica. Hanks, 1996, página 190. Dentro del contexto de un evento particular. Otro aspecto considerado en el estudio de los géneros orales es la intertextualidad en la producción e interpretación de los géneros. Bakhtin 2002. Siguiendo estas nociones, Hanks 1987 describe que los géneros como elementos históricamente específicos de prácticas sociales cuyos rasgos se unen a los actos comunicativos en situación y amplia su noción de género al incluir el concepto de bakhtiniano de evolución social del discurso que se refiere a cómo el discurso es interpretado por públicos presentes y basados en un evento en particular. Los géneros no son formas típicas y rígidas que pueden ser repetidas indefinidamente como símbolos ni tampoco conjeturas momentáneas y sin forma sobre el tema. Las convenciones históricamente específicas e ideales según las cuales los actores componen su discurso y este es recibido por las audiencias. Desde este enfoque, los géneros consisten en orientar los esquemas, los procedimientos interpretativos y un conjunto de expectativas que no son para su estructura de discurso, pero de las maneras en que los participantes usan y se relacionan con el lenguaje. Hanks, 1987, página 160. Para este autor, los géneros son productos de la historia y parte de la que se produce la historia, por tanto no son producto de la presión y la repetición mecánica. Otra área interesada en la noción de género es la etnografía,
del habla, del marco de la cual el término género coincide con la noción de actos del habla y es usada para proporcionar categorías tales como chistes, saludos, historias, conversaciones, entre otras. Una importante influencia en el trabajo etnográfico ha tenido Malin-Rousse cuando se examinan los actos del habla dentro del contexto social y cultural en los cuales ocurren y en particular en la revisión de los patrones del lenguaje de uso en grupos, comunidades y sociedades. Los análisis en esta están profundizados en el modelo propuesto por James para examinar formas particulares del habla en diferentes comunidades discursivas. Este autor describe los géneros coincidiendo con un término de actos de habla como actividades o aspectos de actividades que se están directamente gobernadas por reglas o normas para el uso del habla. James, 1974, página 52. Este investigador describe las conversaciones, las introducciones a las lecturas como ejemplos de actos de habla. No obstante, diferencia los actos del habla como por ejemplo un chiste que pueda incluirse dentro de un evento del discurso particular, como una conversación o una conferencia. Para Gibbs, en 1977, un género está compuesto por un número destacado de componentes, tales como los participantes involucrados en el evento, la forma del evento, el canal y el código de comunicación, el contexto del evento, función del evento y las actitudes y contenidos de un mensaje para transmitir. La lingüística aplicada. El acercamiento desde la lingüística aplicada pone un mayor énfasis en el código más en la acción social. Uno de los representantes, Schwartz, 1990, en su libro Genre and the Listoma, una renovada discusión acerca del género desde la perspectiva de la lingüística aplicada con énfasis de la enseñanza de las lenguas y propone de su definición como una clase de eventos comunicativos cuyos miembros participan con un conjunto de propósitos comunicativos. Los propósitos son reconocidos por los miembros expertos de una comunidad discursiva. En suma, el propósito. Los ejemplares de un género muestran patrones similares en términos de estructura, estilo, contenido y audiencia intencionada. Si la probabilidad es alta y la expectativa se cumple, el ejemplar puede ser visto como prototípico de una comunidad discursiva. Un género es designado y producido por una comunidad discursiva y es importado por otros. Constituye una comunicación etnográfica válida pero que necesita futuras validaciones. El término es utilizado en esta lingüística con algunos matices diferentes de la postura de Miller. Según indica, un género se define principalmente por proposiciones comunicativos comunes. Estos propósitos y el papel de género dentro del ambiente da lugar a los rasgos textuales específicos. Schwartz reconoce que el género como una comunidad de discursos, los cuales son definidos como redes socioterritóricas que se conforman para trabajar por objetivos comunes. Friedman y Mathwey, 1994. Según dichos autores, esta noción es significada para la comprensión de los géneros de ámbitos educativos, aunque indican que una clase no es una comunidad del discurso en principio, pero que los trabajos conducen hacia ese estado a través del lenguaje en uso. Patrick, 1997, valora en el enfoque del Walsh el hecho de que el texto es una instancia prototípica de un género particular y además que las descripciones de los patrones del lenguaje y la expectativa de una audiencia en SP y su enfoque en el análisis de género son descritas como características de un género en particular, más que un aspecto por los cuales el género puede ser definido. Después de esta revisión sobre las nociones de género,
Realizamos una mirada de la didáctica y consideramos que la escritura plasmada en los diversos géneros discursivos surge no solo en el proceso de escritura, sino que relaciona con los saberes, con las conversaciones, con la polifonía de los discursos. Deducimos que los géneros están influidos en generaciones por diversos aspectos contextuales relacionados con la exigencia de las tareas, con los saberes de los alumnos, con sus competencias, con su manera de gestionar el trabajo, acción retórica, que se estará sesgada por anteriores géneros. Algunas preguntas que surgen son: ¿qué situaciones de estructura propician el desarrollo de una escritura epismática? ¿Cómo utilizan el lenguaje escrito en la construcción del conocimiento? ¿Qué procedimientos utilizan los estudiantes en las situaciones formales de escritura? ¿Qué patrones de comportamiento discursivo surgen de las situaciones de escritura? La escritura es considerada como un proceso que permite el desarrollo del pensamiento o como fase terminal de un escrito. En este trabajo sustentamos una noción sobre género como un discurso que se genera a partir de situaciones concretas y recurrentes en las cuales los participantes ajustan los saberes propios con los de los colectivos para elaborar un escrito como propósito generalmente evaluativo, aunque los individuos no sean conscientes de otro aprendizaje. Esta aproximación al género está dada fundamentalmente con contextos académicos. Los géneros discursivos en situación académica, nociones y diversidad de objetivo de escritura en situación académica. Siguiendo a Cassani y Castello, 1997, entendemos por escritura académica al conjunto de discursos escritos, receptivos y productivos que se genera cualquier centro educativo desde la educación básica hasta la universitaria. Caracteriza estos textos el hecho de que cumplen en la mayoría de casos una función explicativa debido a que las interacciones comunicativas del entorno académico se realizan a través de la producción y comprensión de texto. Los discursos se generan llegan a resultar familiares para los estudiantes, pero a la vez desconocidos en el momento de describirlos y manipularlos, así pues en el entorno. El entorno académico genera prácticas discursivas propias que profesores y estudiantes aprenden a través de la experiencia y que enraiza en teorías implícitas de lo que se enseñar, aprender, que raramente se revisan. Actualmente la investigación sobre los géneros discursivos generados en estos ambientes se aborda desde el discurso del profesor Sánchez Rosales y Cañedo, 1994, Cross 2003, Cross y Villa 2004, Castello et al 2012. Y desde la lengua, el escrito generado por los estudiantes en entorno de aprendizaje con una función principalmente epistémica, Castello 1999, Russell et al 2009, Castello et al 2012. Estos discursos responden a prácticas en muchos de los casos basadas en la concepción de transmisión del conocimiento, aunque la innovación de las prácticas educativas en las aulas universitarias promueve un uso de diálogo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En relación de los usos, deducimos que existe una dicotomía en su empleo en contextos académicos. Por una parte, se utiliza de una manera intuitiva, siguiendo ciertos parámetros históricos procedentes, incorporados en la memoria colectiva de una comunidad discursiva, que permiten tanto en los escritores como en los lectores interpretar, identificar y desarrollar un género determinado. Por otra parte, encontramos en estos géneros se enseñan siguiendo ciertas normas más o menos rígidas relacionadas con la forma y el estilo. Esta práctica del género responde a una entidad prefijada y descontextualizada. De estas dos maneras de emplear el género, creemos que la primera concede una mayor libertad, facilitando la creatividad del género de la escritura. Al respecto propone Friedman y Matt White, 1994,
que los estudiantes aprenden de manera de la experiencia, sabiendo que los rasgos de su superficie en grueso son la parte fácil pero insuficiente. Por tanto, habría que recurrir a cursos genéricos que guíen la situación de escritura. Dichos autores sostienen que el desarrollo de un texto requiere innumerables decisiones locales, para las cuales un conjunto de reglas no constituye una buena guía considerada, que deben guiar los rasgos de situación que serán definidos tanto en las circunstancias inmediatas, los participantes, los propósitos específicos y la reciente histórica, como también los elementos más generales y difusos, es decir, los valores, las propiedades y las expectativas que prevalecen dentro de una disciplina o profesión. Tales autores sostienen que el análisis de la escritura en la escuela y en la universidad se lucen acerca de la reconcepción de género y de un movimiento desmitificador de las formas convencionales que previen aprecian a cercanos arbitrarios. Una de las investigaciones referenciadas por Friedman y Medway en 1994 indica que el informe convencional exigido a los estudiantes de secundaria para escribir los resultados de experimentos en ciencias es modelado en un género que se creyó que era usado por científicos practicantes. Esta experiencia resultaba poco productiva porque los participantes de la situación retórica eran diferentes en ambos casos. Los alumnos empleaban el mismo formato para comunicar sus aprendizajes en ciencias y ser evaluados por la comprensión de los conocimientos. Otra investigación en simulación de género realizada por Friedman, Edan y Smart, 1994, alude a la influencia del contexto universitario con los cursos para estudiantes del área de los negocios. La escritura intenta simular el lugar del trabajo en el análisis de casos. Otro elemento determinante en la adopción de roles de la situación comunicativa en la universidad, que aun cuando los alumnos simulan el lugar de trabajo, saben que son estudiantes de un curso y que son interlocutor en el maestro de la clase. Esto conlleva que la utilización de la escritura tenga un valor epistémico más que instrumental. En definitiva, señalan que los autores que la escritura de contextos escolarizados es radicalmente opuesta a la del lugar de trabajo que se intenta imitar. Y esto ocurre porque la situación retórica es totalmente diferente una de la otra. Por lo tanto, consideran recomendable que los alumnos adquieran los géneros propios del entorno profesional al que debiesen integrarse a través de la participación de prácticas en contextos lugares de trabajo. Señalan los autores. Solo a través de la exposición similar en contextos profesionales permitentes, junto con el aprendizaje que la situación trae consigo, logrará los escritores adquieran los géneros destinados a este entorno. En la misma línea, estudios posteriormente realizados por Smart y Brown en 2002 abordan el problema sobre la transparencia de los aprendizajes logrados de la academia a los ámbitos laborales, diversidad de géneros escritos en contextos académicos. Las conceptualizaciones actuales sobre géneros discursivos nos permiten elaborar los usos del lenguaje escrito en situaciones académicas desde un enfoque dinámico. En palabras de Miller, 1984, como acciones retóricas ocurridas en situaciones socialmente recurrentes. El énfasis en el concepto de actividad situada nos permite un acercamiento global a lo que los textos generan y que se usan en entornos en que profesores y alumnos están implicados en las tareas de enseñanza y aprendizaje del conocimiento científico y en las prácticas que son las propias. Una investigación procede, Uribe 2002, se realizan de las presentaciones de estudiantes universitarios del Plan Común de Pedagogía de la UTA sobre los usos funcionales del lenguaje escrito por medio de cuestionarios y entrevistas. Las respuestas de los estudiantes permiten constatar que los usos escritos
en los entornos académicos son muy diversos, pues van desde los apuntes, resúmenes, informes, pruebas de ensayo, hasta trabajos escritos en clase. La categorización que permite la clasificación de los géneros discursivos se inspira en los referentes teóricos sobre géneros discursivos como Bakhtin, Miller y Adam, y responden a una matriz de carácter lingüístico y funcional, de modo que puedan brindar descripciones más detalladas sobre los fenómenos de estudios. La denominación de cada uno de los géneros y subgéneros por su carácter espontáneamente concluido responde a la asignación que lo otorga la comunidad del hablante. De igual modo, las características que se reconocen a los usuarios, a los artefactos utilizados. La hipótesis que formulamos es que se trataría de un conjunto de subgéneros que se interrelacionan y se contribuyen uno de la relación con los otros, como las cajas concentrénicas en las que unos contienen a los otros. Baeknia, 1993. Ahora bien, suponemos que la distribución y la delimitación entre uno y otro están dadas principalmente en el contexto situacional y por el propósito que guía el desarrollo del género. Estos géneros evolucionan y se hacen complejos en el mismo tiempo que evolucionan y se hacen complejas las formaciones sociales. Bakhtin, 2002. Por tanto, una comunidad como la universidad de los géneros se transforma respondiendo a contextos en el cual se generan, influidos por fuerzas culturales e históricas. No obstante, no se trata de una evolución caótica y arbitraria, sino de que se encuentra guiada del mismo modo que la lengua por fuerzas centrífugas y centrípetas que otorgan estabilidad a los géneros. Adam, 1999. Describiremos a continuación algunos de los géneros que los sujetos de la investigación a que nos hemos referido, Uribe, 2002, citaban como prácticas habituales en el entorno académico. Apuntes de clases. Entre las diversas actividades que se producen en el aula podemos encontrar manifestaciones discursivas como apuntes de clase que son utilizados como pautas recordatorias de los oídos de clase. El procedimiento seguido por los alumnos es variado, ya que pueden recurrir a la paráfrasis anotando e interpretando lo que ha dicho el profesor, lo textual donde se registra todo lo expresado en clases, la forma de notas, las que se escribe una palabra para recordar lo que se diría en un periodo. La comprensión del discurso explicativo del profesor se considera como fundamental en la cualidad de los apuntes y en la reelaboración, reutilización de estos para una prueba. Un aspecto significativo en la reelaboración de los apuntes, ya que en su origen el alumno interpreta la explicación del profesor. Posteriormente, en su reelaboración se explica a sí mismo y finalmente en su sesión de estudio o en una prueba de ensayo o vuelve a explicar los contenidos vehiculados en el aula. Es probable que se produzca una reelaboración del conocimiento en algún momento debido a los entruces de diversos discursos y a la intertextualidad de los discursos orales y escritos con los cuales enriquecen sus apuntes. No tenemos certeza de que esta sea una práctica continuada entre los estudiantes, sino de lo que ellos señalan que se realiza. Sin embargo, tenemos noticias de investigaciones realizadas por Noreo et al 1999 sobre la toma de apuntes de estudiantes universitarios, quienes señalan entre las formas de tomar apuntes la literalidad o la paráfrasis en la anotación y en la reelaboración o no reelaboración posteriormente en los apuntes, en la lectura de libros y guías en forma medular en los trabajos escritos en clases. El informe es uno de los escritos de mayor recurrencia en el ámbito universitario. A través del estudiante, el estudiante manifiesta su conocimiento con respecto a un tema seleccionado o afinado de acuerdo a la característica metodológica de actividad propuesta en la asignatura.
Como muchos de los escritos que se generan en el ámbito académico, el informe no tiene una caracterización homogénea en las representaciones de los estudiantes. Es posible que este hecho ocurra porque las exigencias de cada profesor son diversas y que también porque los contextos de escritura varían según la naturaleza de la asignatura de los alumnos, de los profesores y de los conocimientos de los alumnos en relación al tema, como también de la naturaleza de las representaciones que se manejan en la relación con un tipo de géneros y de las exigencias recurrentes que orientan la construcción del género. Miller, 1984. Un aspecto que nos resulta relevante para el desarrollo de los géneros en el hecho de que algún maestro entrega indicaciones o más o menos estereotipadas que apuntan a la forma y estilo mientras que otros ofrecen sugerencias acerca de cómo gestionar la actividad de aprendizaje de un contenido. Por esta razón, la naturaleza de estos informes varían según la exigencia de cada profesor y de cómo los estudiantes gestionan la tarea. La prueba de ensayo. La prueba de ensayo se considera en la respuesta a preguntas abiertas. Las preguntas pueden convertirse en un heurístico para el alumno que se enfrenta a una pregunta, problema que se debe resolver y elaborar sus respuestas. Sobre este hecho podemos indicar que las exigencias marcan la ruta del género. El alumno debe explicar y dar interpretación de lo estudiado, manifestar si entendió o no la materia. Para ello se requiere del curso diferentes discursos que le permiten elaborar uno nuevo. Los trabajos escritos en clase. En la investigación referida encontramos que uno de los escritos más heterogéneos de uso académico es el que hemos denominado trabajo crítico en clases. La singularidad que presenta este tipo de discursos se debe a la actividad que se origina el escrito, que puede consistir en a. Sintetizar y explicar los contenidos de clase media hora antes de terminar. B. Responder una pregunta planteada. C. Lectura de guías que deben ser resumidas y expuestas. D. Hablar de un tema, discutir y entregar las conclusiones. Estas actividades nos aparecen en el discurso de los alumnos mayormente explicadas. Por lo tanto, tampoco existe mucha información en cuanto a su estructura. Sabemos que se realiza en grupos y que se tiene limitados de tiempos propios de una clase. Deducimos que debido a su insertabilidad, este género se encuentra expuesto a sufrir mayores cambios, a evolucionar otras formas. Bakhtin, 2002, Miller, 1984 y Todorov, 1978, así como el trabajo escrito en las clases, han evolucionado al informe de taller en algunas asignaturas de las diversas. La diferencia que observamos con el anterior es que el último posee una mayor definición en exigencias del profesor y de una mayor resolución en el desarrollo del género por parte de los alumnos. La forma de gestión de este tipo de escrito denominado informe de taller son variadas. Algunos grupos optan por la monogestión, ya que solo hay un redactor que se hace de cabeza del grupo con una mayor o menor injerencia en el trabajo redaccional. El redactor libre anota y agrupa una mayor o menor injerencia del trabajo de redacción. El redactor y líder anota y las acciones que se vean generando al interior del grupo. Cuando la lectura es más extensa, se dividen en trabajos, los estudian y los redactan. Para el informe final escribe una persona que la conversa lo que considera más importante. En otras oportunidades, los estudiantes interaccionan entre sí construyendo el texto con colaboración. Sin duda que en este caso el aprendizaje y la escritura de los conocimientos se genera en la interacción con sus pares y no a partir de lo que uno transmite otros, sino de lo que son capaces de construir en conjunto a través del lenguaje. Vygotsky, 1900.